Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal llamado Casetas Anuales, donde les traigo un miércoles de Creepypasta. Bueno, la otra vez había dicho que no iba a subir el de Deadpool, pero tuve algunos problemas, que no quedaba tiempo para editarlo. Pero en fin, y la otra vez dije que iba a subir el de la otra parte de Wii, pero ya no lo pude hacer porque hubo fiesta, uno de mis sobrinos cumplía años y había un buen de ruido y me iba a estar molestando. Y no solo eso, luego con eso que me empiezan a gustar un buen mis sobrinos ya que juego con ellos, no sé, pues me gustan luego de repente. Pero en fin. Sí, y este domingo sí voy a subir el video de Deadpool, la siguiente parte. Ya que como dije antes no tenía tiempo, pero en fin. Bueno, y esta historia se llama La macabra historia de Anne. Era un chico de apenas 12 años. Aún pensaba en los típicos juegos de niños. Este aún marca la diferencia entre dos etapas de mi vida. La etapa en la que era un niño como cualquier otro y mi etapa actual, en la que quedé marcada por una horrible experiencia. 2 de agosto del 2008, 3 de la madrugada. Desperté exactamente a las 3 de la mañana, ni un minuto antes ni un minuto después. Afuera el viento flagelaba mi ventana y la sombra de un árbol proyectaba figuras inquietamente amorfas. Aquella noche tenía todo lo característico para ser una escena de esas ya desgastadas películas de terror. Al menos eso pensaba antes de que un olor fétido emanara debajo de mi cama. Un olor a carne en estado de putrefacción. Todavía recuerdo ese olor. Pero descubrirlo sería revivir esa noche en la que empezó todo. Esa misma mañana en la mesa maquiné una pregunta que jamás vio la luz. No tenía por qué exagerar. Quizás el olor provino de afuera, quizás un ave muerta o quizás... ¿Qué te pasa? Me sacó de mis cavilaciones mi papá. Le respondí que no pasaba nada y que ya me tenía que ir. El transcurrir del día fue de lo más normal, tanto que olvidé por completo aquel extraño suceso. 3 de agosto del 2008, 3 de la mañana. Exactamente al abrir los párpados, miré unos segundos al techo algo confundido. Observé el reloj y marcaba las 3 de la mañana. Fue entonces que, como un rayo que atravesó mi cabeza, recordé la madrugada anterior. ¿Por qué nuevamente me estoy despertando a esta hora? Me cuestioné como esperando a que en alguna parte de mí mi lado más racional diera una respuesta. Inmediatamente, el mismo olor volvió a hacer estragos en mi desvanecido ser. Atiné en ese entonces a no mover ni las mínimas partes de mi cuerpo, como si así fuera a quitar el miedo de las demás cosas que vendrían después. Un recio golpe bajo la cama. Quizás fue leve, pero esa noche fue un recio golpe. Recuerdo incluso haberme molestado de mis vellos erizados por ser tan delatores. Incluso tragar saliva me era delator. No terminaba de salir de mi asombro cuando aquel retazo de sábana que impertinentemente tocaba el suelo recibió un tirón. Con la ingenuidad de un niño a quien se le impone una creencia, empecé a rezar. De pronto la palabra Dios tuvo significado para mí. Los extraños sucesos se detuvieron, y después de 10 o 15 minutos de haberme deshidratado manteniéndome inmóvil, logré conciliar el sueño. Esa misma mañana estuve dispuesto a contarle todo a mamá, pero de pronto él y mi padre, un hombre de característica dominante, empezaron a discutir. Hacía mucho que lo hacían y la razón era que el alquiler de la casa se le estaba haciendo muy pesado, así que preferí no poner una raya más al tigre. A decir verdad, nunca prestaba atención a sus discusiones y ellos tampoco me comentaban nada. Con ganas de cambiar de tema, mamá cuestionó mis ojerosos ojos y le respondí que fueron los mosquitos los responsables con tanta avidez que no volvió a interrogarme. Como si nada pasara, el día seguía su monótono curso. Sin embargo, esta vez no pude olvidar lo que había ocurrido esa madrugada. Me sentí solo, desesperado. Con la ingenuidad de la edad rogaba al sol que no dejara de emitir esa cálida luz, que no diera lugar a espectros.
pero el día en que las cosas fueran como yo quisiese estaban lejos aún. Llegó la noche y con ella el incremento de mis temores. Recuerdo haberme quedado dormido a propósito al lado de mis padres. Mientras veíamos películas, un suspiro delatando mi alivio salió de mi boca. Al menos estaría seguro junto con ellos. 4 de agosto del 2008, 3 de la madrugada. Recuerdo haberme quedado mirando con turbación el techo blanco. Detesté pensar en que mi padre fue el que me trajo a la cama. Pero eso ya no importaba. Ahora estaba allí, nuevamente en mi habitación. Con desaforado miedo giré mi cabeza hacia el lado izquierdo para ver qué hora marcaba el reloj. Yo lo presagiaba, y lo presagiado se hizo realidad, pues eran las 3 de la madrugada. ¿Qué tenía de especial esa hora y por qué cosas extrañas empezaban a suceder? No terminaba de cuestionarme, cuando de pronto aquel olor a putrefacción empezó a deambular por toda mi habitación, pero era más intenso debajo de mi cama, y lo supe porque ya antes me había orillado a olfatear. Pronto las características de una típica película de terror se mostraban ante mis sentidos como puestas en una lista y empezaban a marcarse. Le seguía el turno al aterrador golpeteo proveniente de unos puños desesperados, como queriendo atravesar el colchón y encontrar tan ansiada libertad. Golpeaba al unísono con el palpitar de mi corazón. Como acto reflejo, empecé a orar con la esperanza de detener a lo que sea que estuviera golpeando, pero no funcionó. El golpeteo seguía y cada vez se hacía más grave. Llegando a un punto, el golpeteo desapareció. El impertinente pedazo de sábana volvió a ser alado, y se hubiese desvanecido ante mis ojos de no ser porque tiré de ella a mitad de su recorrido y logré detenerla. A esas alturas, el miedo que sentía brotaba de mi cuerpo en forma de sollozos y las lágrimas se mezclaban con el sudor de mi cuerpo. No veía la hora en que la noche llegaba a su fin, pero eso estaba lejos de suceder. No necesitaba la luz, ya que mi habitación estaba completamente iluminada por la luz de la noche. Aún así, lo hice para sentirme más seguro. Nuevamente el golpeteo debajo de mi cama. Esta vez era más fuerte que antes. Eran golpes como de reclamos. Se detuvo, solo para dar lugar a una respiración fuerte, jadeante. Una respiración que no fue más que la antesala de unas lúgubres palabras apenas perceptibles. La luz no ilumina esta oscuridad. No soporté el terror producido por estas palabras e inmediatamente corrí hacia la habitación de mis padres y me metí entre las sábanas. Atrás dejé ese algo que me atemorizaba. No pensaba volver nunca más a esa habitación. Recuerdo haberme dormido plácidamente, en ese pequeño espacio formado por las piernas de mis padres. En la mesa pude divisar rostros de preocupación. Mamá atinó a preguntar: ¿los mosquitos? A lo que afirmé emitiendo un sonido gutural. Papá dio un gran sermón de antesala, solo para decir que nos mudaríamos ese mismo día y que empacara mis cosas. La noticia, contrario a lo que mi padre pensaba, me alegró profundamente e inmediatamente fui a empacar mis cosas. Así fue como me alejé de aquella casa con muchas preguntas en mi cabeza. ¿Qué fue lo que se escondía bajo mi cama? ¿Por qué de la noche en la mañana empezó a suceder esto? No descubriría la respuesta sino años más tarde, cuando por la TV anunciaron un macabro hallazgo en una casa. Hallazgo que relataría una deprimente historia plagada de las más grandes desdichas humanas. Hallaron un cuerpo encerrado en un prospecto de ataúd bajo los cimientos de la casa. Según estudios posteriores, el cuerpo pertenecía a una chica que fue cruelmente torturada por un grupo de desadaptados, quienes, cegados por una estúpida creencia, la ofrecieron como sacrificio a Satán. El cuerpo llevaba 20 años desaparecido, y tras él dejó una huella de llanto y dolor por parte de sus familiares. Lo asesinaron un 2 de agosto. Lo peor fue enterarme por resultados forenses que la causa de muerte fue asfixia. Se me hizo un nudo en la garganta. No había dudas. Era ella.
Ella era la que mostraba sus súplicas dando golpeteos pidiendo ser rescatada de ese cruel encierro. Eligió un 2 de agosto, fecha de su cumpleaños, para reclamar su tan ansiada libertad. Esa es la historia. Pero ¿por qué nuevamente me estoy despertando a esta hora? Ya han pasado muchos años y ella consiguió su libertad. ¿Por qué nuevamente vuelvo a ser presa de este desafortunado miedo? No termino de hacer un escalofriante soliloquio cuando escucho un leve golpeteo bajo la cama. ¿Y tú? ¿Qué harías si te pasara lo mismo? Si te gustó el relato, regálame un like aquí abajo del video. También no olvides suscribirte si es uno de mis primeros videos que ven. Y recuerden que mañana es jueves de videoblog. Y eso sería todo. Bueno, cuídense, bye bye.